El Economista, podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Hola, ¿qué tal amigos del Economista? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Oye Cracks. De este lado en cabina los saluda Jimena Bravo y el día de hoy estoy muy contenta de seguir con esta serie de episodios que son de un tema muy importante para todas las marcas, para todas las empresas, y estoy hablando de la publicidad. Y el día de hoy tengo aquí en cabina a un crack en este tema, quien es Carlos Rojas, CEO de IPG Media Brands México. ¿Cómo estás, Carlos? Es un gusto tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación, súper bien y contento de poder platicar un poquito de todo este tema de las agencias y dar a conocer qué se puede hacer, qué no se puede hacer y de qué se trata sobre todo. Sí, tú que eres un experto en este tema, me encanta que estés el día de hoy aquí, y precisamente para abrir esta conversación me encantaría que nos contaras justo desde tu visión, ¿cómo están las agencias de medios hoy en día? Platícame un poquito de cuál es el contexto actual, qué es lo nuevo, qué está pasando con las agencias de medios. Las agencias de medios, como las conocemos hoy, han sufrido y vienen sufriendo años de evolución, ¿no? Hace algunos años, en realidad, el nombre con el que se les conocía era centrales de medios, porque lo que hacían estas entidades era más una especie de compra de muchos inventarios, después voltearse y revenderlos a los clientes, o ese era el esquema que se usaba en el mundo, ¿no? Y por eso se les conocía como centrales de medios. Con la evolución de todas las plataformas digitales, por la evolución de la estrategia que se necesitaba alrededor de manejos de presupuestos tan grandes, se evolucionó más a lo que hoy día conocemos como agencias de medios, que en realidad somos compañías que trabajamos directamente con las áreas de marketing de cada anunciante, de cada compañía. Y lo que buscamos es, junto con ellos y junto con distintas estrategias, lograr sus objetivos de negocio, ¿no? O maximizar sus objetivos de negocio. Entonces, eso ha hecho que, como dije, las agencias de medios evolucionen durante muchos años, constantemente estén en evolución, constantemente estén en transición. Es parte de cualquier sector, ¿no? Si Exacto. no evolucionas, te quedas ahí. Exacto. Creo que la gran diferencia, o digamos, el asunto tan puntual que ha ocurrido con las agencias de medios tiene mucho que ver con la evolución del consumo también, ¿no? Y cómo hoy día las nuevas generaciones, o tienes tipos de consumo tan marcados entre generaciones, ¿no? Las plataformas digitales evidentemente disrumpieron hace muchos años, y de pasar de trabajar solo con televisión, radio y vía pública o out of home, ahora tienes infinidades de plataformas digitales que para ciertas generaciones terminan siendo casi el 100% del consumo de media y en general de contenido y de distintas cosas. Entonces, y ahora lo último, ¿no? Que es un disruptor para todos, en realidad todas las industrias, es la inteligencia artificial. Y cómo hacemos que eso se acomode dentro de nuestra forma de trabajo, y cómo hacemos que además se vuelva parte de, y que podamos con eso además poder seguir brindando estos servicios que entregamos a los clientes. Entonces, al final del día, las agencias siguen, como todos, como bien decías, en evolución. Creo que estamos en un momento particular de adaptación entre inteligencia artificial, entre eficiencia operativa, entre cambios en los modos de consumo y la forma en la que nuestros clientes ven el servicio y lo están adaptando a distintas necesidades. Como decía, un momento particular de evolución, ¿no? A nivel de industria, pero nada nuevo, nada que no haya pasado antes. Sin embargo, hay que navegarlo y tratar de llevarlo adelante, ¿no? Creo que es la empresa en la que estamos todos, sobre todo los grupos grandes globales, ¿no? Que trabajan con multiservicios de marketing y que terminan ayudando a las empresas, a los anunciantes, no solo en la parte de media, que es lo que nosotros hacemos específicamente, pero como grupo, digamos, todos los servicios de marketing, ¿no? La parte de contenido, la parte de creatividad, la parte de PR, la parte de servicios especializados digitales o consultoría de marca, cosas por el estilo. Entonces, hay toda una asociación que está ocurriendo y que, bueno, va a terminar, como dije, finalizando en esta transición o evolución constante. Ok, y precisamente ahorita que mencionas esta parte tecnológica, inteligencia artificial, redes sociales, ¿cómo ustedes han visto esta parte tecnológica? ¿Cómo ha sido un reto para ustedes verdaderamente, o cómo se han adaptado a todo esto? Ha sido un reto y nuevamente constante, porque existen dos grandes áreas dentro de lo que es incluir la tecnología para nosotros.
Hay una que es definitivamente la parte que es el servicio y el servicio de tecnología que hoy día le damos a nuestros clientes. Como dije, en algún momento las plataformas digitales irrumpieron o disrumpieron la industria y empezamos a hablar mucho de las plataformas, redes sociales y este tipo de cosas, pero seguía siendo más lo que se conoce como advertising, como ad tech, ¿no? Que es el advertising technologies. Plataformas donde tú haces anuncios que ayudan a las estrategias de los clientes. Ya ha democratizado muchísimo más esta parte, ¿no? Exacto, y que hace que uno, si tú tienes tu emprendimiento muy chiquito, puedas tú mismo meterte a las plataformas y empezar a operar ese tipo de campañas. Pero eso ha ido evolucionando porque la tecnología ha permitido avanzar mucho más y hoy día estamos un poco más enfocados en lo que llamamos MarTech o Marketing Technologies. Eso hace que utilicemos mucho más tecnología dentro de las estrategias que generamos, que utilicemos mucha data, que es una gran conversación, sobre todo este año, que en teoría finalmente las cookies van a desaparecer, con lo cual hay un cambio mayor en la industria y en la forma de trabajar. Entonces toda esa adopción de tecnología en cuanto al servicio ha sido un proceso que viene ocurriendo durante años y que, como dije, va de la mano además de las grandes plataformas, los grandes players y partners que tenemos a nivel global, ¿no? Google, Meta, Amazon, etcétera, que ellos, conforme van evolucionando las plataformas, nosotros también vamos de la mano con eso. Y la otra gran parte como decía, hay dos, ¿no? La otra gran parte de la adopción de la tecnología tiene que ver más ya con nuestros procesos internos, ¿no? Que de hecho creo que es un desafío que viene ocurriendo, como tú decías, en todas las industrias. Creo que particularmente en la industria de servicios como nosotros, donde los productos son el servicio que damos a través de nuestro talento, de nuestra gente, han empezado y tienen que seguir incluyendo muchas aristas de tecnología, ¿no? Alrededor de cómo hacemos que la inteligencia artificial hoy día sea parte de ese servicio, pero en conjunto con las personas, porque definitivamente no puede desaparecer la intervención humana, pero sí que la haga más eficiente, que la haga mucho más ágil a la hora de responder a las necesidades de los clientes. Entonces son dos grandes aristas de tecnología que miramos al mismo tiempo, una enfocada a nuestro servicio y producto con los clientes y una más enfocada a nuestra operación interna, que creo que es un reto, como decía, importantísimo en la industria, lograr una excelencia operacional flawless, pero que tenga mucha eficiencia, mucha eficacia, mucha agilidad y tecnología, automatización, inteligencia artificial, todo eso incluido dentro del servicio es la clave para poder sacarlo. Y para mejorar, como dices, o sea, por ejemplo, la inteligencia artificial a veces es vista, no sé, tal vez como una amenaza o como algo completamente nuevo, cuando realmente ha estado ahí desde hace muchos años y que el día de hoy viene como a ayudarnos, ¿no? O sea, justo para operaciones, para acercarse de una manera más eficiente, ¿no? Con los clientes. Y ahorita que mencionabas algo como muy importante, bueno, que se me hizo muy relevante, que es esta parte de esta dualidad, ¿no? Este conjunto con en los emprendimientos, pequeños emprendimientos y las agencias de medios. ¿Cómo es esta convergencia, no? A veces vemos a estas agencias de medios como solamente para grandes marcas, ¿no? Al día de hoy con con la tecnología, ¿no? Hoy podemos como ver esta parte como más cercana o más fácil para pequeños emprendedores. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ves tú? Sí, como dijiste, las propias plataformas hoy día democratizan el acceso a poder hacer tus propias implementaciones y tus propias campañas, digamos, ¿no? También hay una realidad que conforme la tecnología de la que hablabas se empieza a complejizar y empiezas a meterte un poquito más a la parte de tecnología y data, hay un nivel de expertise que también es más difícil de conseguir porque empiezas ya a necesitar especialistas, que es un poco donde estamos las agencias, ¿no? Ahora, hay agencias para todos los gustos, para todos los tamaños y para todos los bolsillos. Creo que hoy día, como dije, estas mismas plataformas, estas mismas tecnologías que se utilizan, también proveen el training adecuado para que cualquiera pueda seguir especializándose y hacer que probablemente agencias más pequeñas puedan tener esa capacidad de seguir entrenando el equipo, seguir entrenándose ellos mismos y a partir de ahí seguir dando un buen servicio un poco más especializado, como dije. Entonces, para los emprendimientos, para empresas pequeñas, creo que hay las opciones de hacerlo self-service y cuando vas, que creo que es una buena opción para empezar, las agencias
anyway son un costo, ¿no? Por más que uno que estemos ahí, digamos, pero es la realidad. Y cuando un negocio es pequeño, creo que hoy día existe la capacidad de hacerlo self-service. Conforme vas creciendo, seguramente vas a necesitar un servicio más especializado, que acompañe más tus objetivos de negocio. Y creo que, como dije en ese momento, hoy día existen muchísimas agencias boutique. De hecho, nosotros tenemos varias que tratan de buscar estos servicios muy especializados, mucho más de pequeña escala, digamos, ¿no? Como después hay nuevamente para la mediana y grande empresa agencias como nosotros, que no quiere decir que solo atendamos clientes grandes. Trabajamos también con clientes que son considerados, digamos, pequeña y mediana empresa, porque justamente lo que pasa es que muchos negocios que pueden catalogarse como pequeños, pero que ya tienen un volumen bastante, digamos, considerable, quieren también beneficiarse del expertise y de las experiencias que podemos nosotros entregarles a partir de haber trabajado con una compañía global o multinacional. Y de eso se trata un poco este juego, ¿no? Yo tengo, por un lado, atiendo compañías globales, gigantes, multinacionales, y todo eso genera una riqueza de conocimiento y experiencia que también puede ser transferido a empresas locales, mexicanas, que solo existen acá. Y viceversa también. Exactamente. De eso se trata. Entonces, por eso te digo, es como un péndulo, es un balance que va entre ambos lados. Nos ha servido, tenemos muchísimas experiencias de eso. De hecho, hemos crecido, hemos hecho crecer o hemos ayudado a crecer a muchas compañías locales que empiezan muy pequeñitas y que después vemos cómo crecen y además es una satisfacción enorme, ¿no? Porque son emprendimientos locales, gente joven, así que bastante contentos con eso. Por supuesto. Y Carlos, por ejemplo, en esta parte de cambiando de perspectiva, en vez de verlo como un reto, ¿qué áreas de oportunidad o qué otros aristas ves en esta tecnología, en esta inteligencia artificial? No solamente, como ya lo mencionabas, ¿no? En la parte de solamente con los clientes, sino también en la parte interna, ¿no? ¿Cómo es esa parte dentro de las agencias? Como dije, es un reto, eso es un reto constante, ¿no? Es un reto constante. Creo que en este momento es un momento de efervescencia, porque si bien es cierto, hoy día se habla muchísimo de lo que es inteligencia artificial generativa, ¿no? Y lo que los ChatGPTs y estas cosas, la realidad es que la inteligencia artificial se viene utilizando hace mucho tiempo. Nosotros la venimos utilizando hace mucho tiempo en distintos productos. Es algo nuevo, digamos, para el público, ¿no? Pero sí, y más que nada, como dije, generativa. La inteligencia artificial más de procesamiento, cálculo y ese tipo de cosas ocurren hace algún tiempo y las venimos usando, pero hoy día la capacidad de poder integrar ambas cosas, digamos, ambas aristas, o poder hacer que las operaciones se beneficien de eso, es el gran reto, ¿no? Y como dije, es un momento de efervescencia porque está ocurriendo, porque está ocurriendo que antes, digamos, los servicios estaban muy basados en personas. Hoy día es una necesidad que esas personas estén integradas con componentes y variables de tecnología bastante sofisticados, porque de lo contrario vas a tener, digamos, más allá de competencias, agencias y qué sé yo, vas a tener campañas o vas a tener clientes, anunciantes o como querramos llamarlos, con niveles de sofisticación bastante disparejos, ¿no? Si uno está muy avanzado en lo que es esa adopción de tecnología y el otro sigue siendo algo bastante más artesanal, un craft, digamos, bastante más a lo que se hacía hace algunos años, la disparidad va a ser evidente. Entonces hoy día sí estamos en una carrera, existe una aceleración importante de incluir toda esa tecnología, como dije, inteligencia artificial dentro de los equipos de trabajo también. Y creo que, como bien dijiste, ¿no? Más allá del miedo de que si significa perder trabajos o no, creo que es la capacidad de evolucionar las formas de trabajo que hoy día tenemos, ¿no? Eso va a hacer que probablemente la gente ya no tenga que hacer ciertas cosas que hacía, porque hoy día eso lo puede hacer. Se pueden enfocar en otras Exacto. cosas, ¿no? Exacto, y creo que el gran beneficio de eso es que termine levantando el nivel de entregables de las personas, ¿no? Hoy día entregar una hoja de cálculo en Excel, no sé qué tanto valor puede tener, ¿no? Si eso hoy día lo puede hacer una máquina y tú puedes dedicarte a generar y a pensar más en estrategias, más hacia dónde quieres llevar el siguiente nivel de la marca y de audiencia y etcétera, ahí sí existe un valor. Entonces ese es el gran reto, eso es lo que se va a venir en los próximos meses y años.
Y oye, por ejemplo, respecto a esto, ¿no? de la importancia también de las personas, háblame un poquito de la creatividad. ¿Qué relevancia tiene o qué papel juega la diferenciación de una agencia de medios en el mercado competitivo actual, ¿no? O sea, esa creatividad, ¿qué tan relevante es toda? Sí, en todo lo que es publicidad hay que diferenciar bien la creatividad como tal, porque la creatividad es un negocio particular, digamos que es un eslabón. Es el negocio, ¿no? Exacto, ese eslabón principal con el que probablemente arranca todo hoy día, ¿no? De hecho, las agencias de medios nos desprendemos de las agencias creativas hace muchos años, pero digamos que hace 60 años solo existían agencias las que llamamos creativas, ¿no? Y de hecho había un área de medios dentro de estas agencias creativas que éramos nosotros. Después, cuando en algún momento se hace demasiado evidente que el cuidado de estos grandes presupuestos, la necesidad de meterle mucho más estrategia a cómo se gasta ese dinero, es que nacen las agencias de medios y se separan, ¿no? Entonces, por eso decía, cuando hablamos de creatividad hay que diferenciar las agencias creativas, que tienen un rol importantísimo en el eslabón de todo el proceso de comunicación, y que después de que se genera toda esta plataforma de comunicación creativa, llega a nosotros, que somos las agencias de medios, y nosotros, viéndolo desde el punto de vista de una cadena, nosotros somos más los que distribuimos toda esta idea y esta comunicación en los distintos buckets de media que son los relevantes, digamos, para lograr los objetivos del negocio. Entonces, yo siempre digo que somos los nerds de la publicidad, porque las agencias de medios son la parte más analítica, mucho más científica, exacto, mucho más análisis de data para saber exactamente dónde pones los presupuestos, dónde los alocas, cómo eso está relacionado a que consigues los objetivos de venta de, por ejemplo, cualquier cliente o algo por el estilo, ¿no? Entonces, esa parte creativa es importantísima porque, como te digo, es probablemente la parte inicial del eslabón de todo el proceso. Pero dentro de las agencias creativas, por supuesto que además, de medios, por supuesto que existe también una componente importante de creatividad, de cómo hacer que esa distribución pueda ser realizada y pueda ser enviada en los canales correctos. Entonces, si no tienes esa capacidad de innovar, ¿no? y de tener creatividad a la hora de generar campañas de medios, también tienes un problema. Y ahí es donde nos ponemos y nos retamos a nosotros mismos, y por eso es que las agencias viven mucho dentro de estos ambientes de premiaciones, se destacan las mejores campañas. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos muchísimos premios de campañas de mejor uso de data, por ejemplo, ¿no? Que significa que fuimos innovadores y creativos en cómo utilizar la data de nuestros clientes, los datos que muchas veces tienen los clientes, para lograr mayor efectividad a la hora de generar las campañas. Entonces, esa creatividad va desde ese lado, ¿no? Para nosotros es mucho más analítico, mucho más cómo lograr que eficientemente podamos distribuir presupuestos, o que a partir de tecnología, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido alguna campaña con un cliente nuestro de reconocimiento de pupilas, por ejemplo, ¿no? En el que tú veías un helado y en función de qué tanto se dilatan tus pupilas, tú podías saber qué estaba sintiendo el consumidor en ese momento, y a partir de ahí se generaban cupones de descuento. Entonces, ese tipo de creatividad es la que nosotros generamos desde el punto de vista de media, ¿no? Tecnología, como te dije, data, etcétera. Al final etcétera. es una sinergia, ¿no? O sea, si tienes toda esta data, ¿qué haces con ella, no? Y es esta parte de vamos a la creatividad y viceversa, ¿no? También. Tal cual. Y estamos nosotros mucho tratando, digamos, evangelizando en ese uso de data, ¿no? Hay muchísimos clientes que tienen cantidades infinitas de data que no tienes idea, o sea, muchísima data, y se hace muy poco con ella. Y muchas veces no se entiende que la data es un activo financiero. De hecho, nosotros tenemos ejercicios donde hacemos y logramos cuantificar cuánto vale cada registro de data que tienen, y les podemos decir cómo monetizar esa data a partir de trabajo de tecnología y justamente gestión de data, ¿no? Entonces, es todo un trabajo, digamos, bastante grande, hay distintas aristas y son cosas que normalmente hacemos para nuestros clientes. Sí, por supuesto, y que es como muy importante justo para llegar como al público adecuado, ¿no? También en otros capítulos hablábamos de esta hiperpersonalización, ¿no? Ya de los productos, de los anuncios, y también muchos creo que tienen como un poquito de ese sesgo o ese miedo de que las empresas usan nuestros datos, ¿no? ¿Qué nos dirías al respecto, no? Creo que es algo, tal vez un mito por ahí, pero muchos todavía creen esta parte, ¿no? Es cierto que se recoge muchísima data, sin embargo hoy día también ya existe mucha legislación y mucha protección de data, ¿no?
La mayoría de compañías, nosotros de hecho, trabajamos en base a distintos estándares internacionales como GDPR o la misma legislación que existe localmente para la protección de data. Entonces, en todo momento, lo que siempre se busca es anonimizar la data. Aunque estamos trabajando con data real, digamos, tuya, nunca sabemos necesariamente que eres tú, nunca sabes, este es Carlos y tiene no sé, tiene este tipo de carro, tiene los nombres de toda su familia. Exacto, no, eso no existe, es imposible hacerlo porque, como te digo, cumplimos estándares globales. Nosotros en particular, y la mayoría de compañías son compañías que están autorreguladas con ese tipo de cosas. Entonces, tecnológicamente hablando, cuando la data llega a esta primary data, que es como se le conoce, se anonimiza. Y cuando tú la anonimizas, después la trabajas de manera agregada. Cuando la trabajas de manera agregada, sí existe un nivel de hiperpersonalización, pero yo siempre le estoy hablando a un código. Yo le estoy hablando a XY234 Michi signo de admiración, ¿no? Que es un código que se anonimizó. Sí, no a Carlos Rojas, Jimena Bravo, ¿no? Exacto, y no hay forma de que a partir de eso tú puedas, digamos, manipular esa data y obtenerla para cualquier tipo de cosas. Sí existen, por supuesto, hemos escuchado situaciones en las que hay leaks de data, eso ocurre, pero no es durante este proceso. Es más, cuando hay algún hackeo en una base de datos particular o lo que sea, como estas grandes plataformas que sí las tienen, pero nosotros a la hora de trabajarla desde el punto de vista de comunicación y publicidad siempre es anonimizada, siempre es manejada de una manera que podemos hacer personalización, pero nunca sabemos exactamente a quién se le estamos haciendo, sino que trabaja todo por detrás en base a estos procesos de anonimización. Ok, muy bien. Creo que es muy importante como desmitificar toda esta parte para los consumidores. Y precisamente regresando un poquito al tema central que son las agencias de medios, me encantaría que le contaras a nuestra audiencia, por ejemplo, qué tan importante es para las marcas, para los productos, para los servicios, contar con una agencia de medios. Mira, es una pregunta bastante... es una muy buena pregunta porque se tiene ciertos mitos alrededor de eso, ¿no? Se piensa que muchas veces no es necesario tenerlas o que son un gasto innecesario. Mira, la realidad es que cuando llegas a tener presupuestos de inversión publicitaria bastante importantes o decentes, digamos, es importante tener especialización a la hora de poder manejarlos. Nuestro trabajo es tratar de hacerlo más eficiente y efectiva desde el punto de vista presupuestal, es tratar de hacerlo más eficiente y efectivo el manejo de ese presupuesto, al mismo tiempo que con nuestra estrategia y productos maximizamos los retornos de negocio, ¿no? El retorno de inversión y maximizamos los objetivos de negocio. Entonces, la necesidad, más que si es algo que se tiene que usar o no, creo que hay que mirarlo desde un punto de vista más de partnership, ¿no? Y desde un punto de vista de un valor agregado a nivel de especialistas que te permiten acelerar tu negocio. Si estás en una etapa de crecimiento, siempre vamos a poder ayudarte a acelerar el negocio, de consolidar y llegar como al ciertas público cosas. Exacto, también. Exacto. Es muy importante. Y ese es el punto, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, clientes que están muy bien posicionados, por ejemplo, en el A y el B, y la razón por la que nos gusta en el A y B social, socioeconómico, ¿no? Y la razón por la que nos buscan es porque nos dicen, no puedo llegar al C y al D, y es donde está mi masa crítica, es a donde quiero maximizar mis ventas, por ejemplo. Ahí es donde entramos nosotros, y como te digo, la especialización, el nivel de expertise que ya existe para saber dónde colocar la comunicación y que haga que tú puedas penetrar en esos niveles socioeconómicos que son tu objetivo, es el gran valor agregado que damos, ¿no? Y que al final del día ayuda a maximizar las ventas. El retorno es tan grande que sí, ok, existen fees, existen cosas, pero se pagan dentro de un business case. Digamos que se vuelve una opción bastante sana de tener, ¿no? Porque además le quitas, le pones un poco, que es otro gran valor que nosotros tenemos, o un gran aporte de las agencias, es que nosotros somos agnósticos. Al voltearnos y mirar medios distintos, digamos, que hacen muchos lo mismo, nosotros somos los que tenemos que poner ese valor de esa cuota de objetividad y neutralidad para decir, vamos a poner acá y no a este de acá, y este sí, pero este un poquito más para allá, ¿no? Y también de dirigir, por ejemplo, a las marcas, ¿no? Por ejemplo, hay marcas que dicen, yo quiero llegar a este sector o quiero hacer esto, y una agencia de medios precisamente creo que les ayuda muchísimo a decir como de, oye, no, mejor, ¿por qué no volteamos a este lado, no? ¿Por qué no nos dirigimos hacia acá, no? Y de cosas además como esas, pero además, por ejemplo, de un lanzamiento nuevo.
vas a lanzar un nuevo producto. Es muy distinto probablemente hacerlo sin tener esta componente de media y cómo vas a lograr que esa comunicación llegue a distintas personas, hacerlo completamente solo, ¿no? Y en base, muchas veces cometemos el error, nos pasa a todos, que pensamos que somos el target de nuestro producto, ¿no? Y muchas veces nos pasa... Tenemos este sesgo. Exacto. Muchas veces nos pasa con muchos clientes que nos dicen, oye, pero no he visto la pauta en la calle, vengo manejando 2 horas y nada. No, es que tú no eres el target, ¿no? Entonces, no tiene que llegar a ti. No lo vas a ver aquí. No lo he visto en YouTube. Es que tú no te va a llegar. Tú no, exacto. Entonces, cuando pones ese tipo de componentes, ponte en un lanzamiento de producto o algo por el estilo, es donde se empieza a ver el valor de las agencias, ¿no? Y de cómo ayudamos a que esto sea mucho más, el retorno sea mucho mejor, y que los objetivos de negocio se cumplan. Al final del día ese es nuestro objetivo, ¿no? Hacer crecer a nuestros clientes. Por supuesto, y Carlos, para ir cerrando un poquito esta conversación, me encantaría que, no sé, le dieras algún mensaje final a nuestra audiencia, algo que quieras compartir sobre las agencias de medios para ir cerrando la conversación, Carlos. No, mira, me ha encantado la conversación. Te preguntaba al inicio, justamente la audiencia de este podcast es bastante más joven, lo cual me encanta, y es invitarlos a que exploren también el mundo del marketing y de las agencias. Algo que hablábamos hace un rato y que nosotros estamos buscando mucho es siempre contratar nuevo talento, completamente distinto. Hoy día, exacto, hoy día ya no nos interesan necesariamente los hard skills, el conocimiento como tal. No es que tengas que ser un gurú de medios, hoy día nos interesa muchísimo más los soft skills. Ya los chicos, las nuevas generaciones vienen nativamente con todo el componente digital que tanto nos traen interesa. Lo básico ya. Exacto, desde que ya están chipeados. Entonces, invitarlos a que exploren este mundo es muy divertido. Creo que podríamos seguir hablando muchísimo porque es un mundo muy grande. Sí, sí, y muy divertido. Entonces, históricamente hemos tenido comunicadores y marketeros siempre trabajando en nuestra industria, pero justamente el mensaje es invitar a ingenieros, economistas, cualquier tipo de profesión hoy día creo que aporte y le da una visión holística de lo que queremos hacer, así que estamos felices de que cada vez vengan más gente con distintos backgrounds, que eso también nos da diversidad de pensamiento, ¿no? Entonces, felices con eso. Pues muchísimas gracias, Carlos, por acompañarme, por estar el día de hoy aquí y compartir como toda tu experiencia. Al final del día eres uno de nuestros cracks, y pues muchísimas gracias también a toda nuestra audiencia que nos ve, que nos escucha a través de todas nuestras plataformas. No olviden seguirnos en el sitio web del Economista, también a través de YouTube en El Economista TV, y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. El Economista, podcast.